Vamos a conversar esta hora con el doctor Percy Minaya, ex viceministro del Ministerio de Salud. Lo hemos estado ya escuchando en los últimos despachos de nuestros corresponsales y también de nuestros compañeros reporteros aquí en la capital, ¿no? Hay preocupación sin duda por este aparente aumento en el número de contagios y por supuesto de ocupación en camas UCI en diversos hospitales del país. Señor Minaya, gracias por atendernos. Frente a este escenario, podríamos decir que estamos ante el inicio de una posible tercera ola. ¿Cómo lo evalúa usted? Jorge, buenos días. La evaluación que tenemos algunas personas que estamos siguiendo los datos, varios datos, es que efectivamente estamos en el curso ya del inicio de una tercera ola. No es tan importante señalar y competir por decir quién da la voz de alerta sobre en qué momento se empieza o negar la situación. Lo importante es saber que durante las últimas 6 semanas en el país, nosotros vemos un progresivo incremento de todos los indicadores que muestran una mayor actividad del virus, una cosa que no estábamos viendo, como repito, hace unas 6 semanas atrás. Habíamos llegado a tener, por ejemplo, casi el 10% de tasa de ocupación en las camas UCI. Teníamos un porcentaje de positividad que rozaba el 2%, 2.5% de las muestras de biología molecular que se obtienen. Claro. Y casi no habían fallecidos. En las últimas semanas, en cambio, tenemos ahora regiones que en la tasa de positividad están rozando entre el 15 al 20% de la tasa de positividad, camas UCI que se han llenado progresivamente. En Lima, 65% de tasa de ocupación. En Arequipa, en Ica, en La Libertad mismo, prácticamente el 100% de las camas UCI ya ocupadas, ¿no? ¿Podemos establecer algún tipo de relación con fechas clave y este aumento que se registra en torno a los casos de contagio de COVID-19? Por ejemplo, no sé, las fiestas de hace 3 o 4 semanas del Día de la Canción Criolla o Halloween, o lo que podría pasar con las fiestas que se aproximan de fin de año, ¿no? Navidad y Año Nuevo. ¿Hay alguna relación con esto o no? Todos los brotes tienen relación con una mayor cercanía entre las personas. La probabilidad de que haya habido transmisión entre ellas, que puede estar asociada perfectamente a Halloween o al Día de la Canción Criolla, es probablemente uno de los impulsores de esto. Y la preocupación es que ante esas cifras de una mayor transmisión, en el momento de las campañas navideñas o prenavideñas, nosotros tengamos un fuerte rebrote que va a significar el mes de la tercera ola ya, pero el mes de enero. Enero, claro. Ahora, dada esta situación que se presenta y por todo lo que hemos visto, lo que vemos diariamente respecto al relajo que han habido en algunas medidas de seguridad por parte de la ciudadanía, en estas denominadas fiestas COVID, se han abierto obviamente también varios establecimientos, se han reducido el tema de la rigidez en cuanto a los aforos, en fin, una serie de medidas que se han tomado. ¿Cómo se debe actuar de ahora en adelante? Porque vemos también que en algunos casos las personas no acuden a los vacunatorios o van por una primera dosis, se olvidan o no van por la segunda. ¿Y qué se tiene que hacer acá? ¿Debe ir esto de la mano, acelerar el proceso de vacunación frente a este aumento en casos de contagios? Es efectivamente lo que hay que hacer. Acá la respuesta es la vacuna, acelerar la vacunación, reducir la tasa de deserción a aquellas personas que tienen solamente una vacuna. Hay que saber que hay un riesgo. El ejemplo lo pone Europa, como hemos repetido en varias oportunidades. Allí se han alcanzado en muchos países tasas de vacunación que miden inclusive las personas de 12 años hasta la edad más alta, que superan el 80%. Y, sin embargo, tienen actividad viral, rebrote, casos de fallecimiento, etc. Un ejemplo, Austria, que finalmente ha regresado al confinamiento. Un confinamiento que en este caso está dirigido a las personas que tienen vacunación incompleta o las que no tienen ninguna vacuna. Pero eso es importante saber. En este momento nosotros tenemos un gran flujo de personas haciendo compras navideñas, olvidando que tienen que preservar medidas básicas como son el uso de la mascarilla, lavado de la mano, distancia social y ambientes ventilados.
Ese es el punto que hay que reforzar en este momento. ¿Y cómo también se puede reforzar esto, digamos, con nuevas estrategias por parte de las autoridades de salud, del propio gobierno? ¿Qué debería cambiar? Porque, por ejemplo, se montó la estrategia de los vacunafés que ha funcionado, de acuerdo incluso con las características de cada rango etario, estos, digamos, espectáculos que se hacían dentro de estos procedimientos. Se ha también adoptado la estrategia de la vacuna va a ti, en los mercados, en algunas estaciones de vacunación. En fin, hay una serie de estrategias que se han seguido, pero hay todavía un sector que no está vacunado, un porcentaje. Entonces, ¿qué debería cambiar acá? Y eso no depende, en algunos casos, del proceso mismo de vacunación, sino de aquellas personas que por uno u otro motivo no quieren vacunarse. ¿Cómo se puede actuar frente a estas personas? ¿Qué debería cambiar en la estrategia? No sé si sea comunicación o otras medidas que se puedan adoptar. Es sobre todo comunicación. Las grandes actividades que despliega el Ministerio de Salud tienen el efecto de poder recibir e inclusive organizar la demanda. Pero necesitas mucha más comunicación en el nivel hormiga, entre comillas, es comunicación continua, local, no solamente la gran comunicación, el despliegue de actividades de campaña, porque muchas veces podemos no llegar a las personas que tienen esta negativa, sin embargo, las conocemos, algunos son familiares, están entre las personas que hacen actividades con nosotros diariamente, vas a una tienda, a una peluquería, a cualquiera de estas actividades y encuentras a alguna persona que dejó de ponerse una dosis y esa persona no llega a entender el problema y alguien tiene que explicárselo. De ahí es una labor que no solamente tiene que desarrollar el Ministerio de Salud, sino la comunidad en general, la ciudadanía. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a poder reducir el volumen de personas sin vacunarse. Ahora, y reforzar el mensaje también de la vacunación de refuerzo, ¿no? La vacuna de refuerzo, la tercera dosis. Correcto. Pero además hay un tema aquí que creo que es importante. El Ministerio de Salud dispuso que hacia el 15 de diciembre deba iniciarse una restricción del ingreso a locales comerciales a personas que no tuvieran la cobertura de vacunación completa, es decir, sus dos dosis de vacunas por lo menos. Eso se ha tomado y está ya por empezar pronto. Para eso deben estar organizándose las empresas, pero eso no está incluyendo, por desgracia, al comercio informal, al comercio en conglomerados, como tenemos en Gamarra, en Mercado Central, en Mesa Redonda, y podríamos tener en todas las ciudades del país. Ese es un punto clave, porque estamos hablando de millones de personas que circulan por ahí también, y justamente es en estos lugares donde tenemos las menores tasas de vacunación y probablemente las mayores deserciones. Entonces lo que tenemos que hacer es tener la respuesta de los gobiernos locales. No ha salido ninguna sola ordenanza municipal desde que se emitió este decreto supremo ya hace 2 semanas atrás aproximadamente, para poder organizar el trabajo que se tiene que hacer de contención en estos lugares. Ha habido experiencias y previamente funcionó en Gamarra, por ejemplo, restricciones que tenían que verificar a que cada persona entrara con mascarilla, y eso fue durante la época en que teníamos la pandemia, primera ola, pero deberíamos hacer algo similar para poder también asegurar que la persona que está circulando en la calle, esos grandes conglomerados, estén protegidos. Ahora, ¿cómo, a propósito de lo que ha mencionado usted respecto a las mascarillas, bueno, y también se me ocurre el tema del protector facial, ya el gobierno ha dispuesto que no es necesario, que no es de uso obligatorio el protector facial en el transporte público? ¿Considera que ha sido una buena decisión, que, bueno, podría de manera evaluarse nuevamente, debido pues a esta situación que se presenta en este aumento de contagios en este momento? Las estrategias de contención de brotes son dinámicas. Si en algún momento puede haberse interpretado como no necesario, hoy día creo que tiene que repensarse esto en función del número de contagios que tenemos y especialmente en el tipo de transporte que nosotros utilizamos en el país, masivo, gran afluencia, con pocas unidades. O sea, ¿usted sí cree que debería mantenerse este tema del protector facial en los vehículos de transporte público? Debería mantenerse, efectivamente, y creo que después puede reevaluarse y ver el momento en que esto se quite. El consejo es que
tal como sucedió el año anterior. En el 2020, nuestras autoridades decían todavía, cuando comenzaron a crecer el número de casos, en el mes de noviembre del 2020, lo que presagiaba la segunda ola, se decía que eran fluctuaciones de los casos. Hoy día decimos que son incrementos. Lo cierto es que estábamos ante una situación de crecimiento de casos en un escenario donde había gran confluencia y movilización de gente. Eso fue lo que disparó la segunda ola. En la tercera, tenemos que no suceda lo mismo, puede yugularse, puede cortarse si es que tomamos medidas apropiadas. Lo importante es saber que tenemos ese crecimiento y está confluyendo con una gran movilización de personas. Justo le iba a consultar eso, ¿no? Da la experiencia que hemos tenido en la primera y segunda ola y lo que se está viendo actualmente, no sé, el relajo en algunos casos de las medidas de protección o de bioprotección, más afluencia de gente en algunos espacios, en fin. ¿Cree usted que podríamos llegar a una tercera ola de las dimensiones que tuvimos el año pasado? ¿O esto es poco probable, dado el tema de la propia vacunación? Definitivamente no vamos a tener esos números. Lo que nosotros expectamos en todo el mundo es una epidemia que se da entre los no vacunados o insuficientemente vacunados en este momento. No dejan de ser pocos, pero no son los grandes números que veíamos. Es decir, en la primera ola tuvimos 80.000 fallecidos, 100.000 en la segunda. En esta no podemos presagiar que tengamos un número tan grosero, tan amplio de fallecidos o hospitalizados UCI, pero en general todos los peruanos quisiéramos que nadie llegue a tener necesidad de acudir a una unidad de cuidados intensivos por efecto del COVID o fallecer por efecto del COVID. Y eso se logra haciendo más énfasis en la vacunación, más énfasis en las medidas de protección personal. Pero no vamos a tener ese impacto y eso no significa que no hay que temer a la tercera ola. Existe esa posibilidad, se está dando en Europa, se ha dado en otros lugares también, que a pesar de la vacunación, que no nos convierte en invulnerables, todavía tenemos un nivel de afectación que puede llevar otra vez a detener la sociedad. Y lo que nosotros queremos es que no se detenga. Por eso es necesario acudir a la responsabilidad de cada uno de los estamentos. Las personas, los gobiernos locales y las instituciones como el Ministerio. Bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga buen día. Muy amable. Gracias.